El muérdago es una planta con increíbles propiedades medicinales: vasodilatadora, hipotensora suave, sedante, antiinflamatoria, analgésica, inmunomoduladora, antitumoral, antirreumática, diurética, hipolpemiante y antiespasmódica. Teniendo en cuenta las propiedades mencionadas, el uso del muérdago como planta medicinal puede comportar numerosos beneficios. Actualmente del que más se habla es de su capacidad de combatir determinados tipos de cáncer, debido a su acción citostática y antitumoral, además de ayudar a paliar los efectos de la quimioterapia y radioterapia. El NCI, Instituto Nacional del Cáncer, agrupa y reconoce diferentes estudios en el tratamiento de varios tipos de cáncer con inyecciones de ampollas subcutáneas de extracto de muérdago. Veremos en este vídeo qué nos dicen estos estudios en referencia al cáncer y también, por tradición, qué nos decía María Treven en su libro Salud de la Botica del Señor para utilizar el muérdago como planta medicinal en casa. En cuanto al Instituto Nacional del Cáncer, cuyo enlace os dejo en la descripción, nos dice que el muérdago es una planta semiparasitaria que crece sobre muchos tipos de árboles como el manzano, el roble, el pino y el olmo. El tratamiento con extractos de muérdago es una de las terapias de medicina complementaria y alternativa para las personas con cáncer más estudiadas. En Europa, los extractos de muérdago son los medicamentos que más se recetan a los pacientes con cáncer. Por lo general, los extractos de muérdago se administran mediante una inyección debajo de la piel o, con menos frecuencia, en una vena, en la cavidad pleural o en el mismo tumor. Se han notificado pocos efectos secundarios por el uso de extractos de muérdago en estos casos. En los estudios con una gran cantidad de pacientes se notificaron los siguientes hallazgos. En el cáncer de mama, en un estudio con pacientes postoperatorios con cáncer de mama en estadio temprano, se comparó el tratamiento estándar y extracto de muérdago con el tratamiento estándar solo. Se informaron menos reacciones adversas a medicamentos en el grupo que recibió extracto de muérdago. En otro estudio con pacientes de cáncer de mama, se comparó la supervivencia entre los que recibieron tratamiento estándar y extracto de muérdago con los que recibieron tratamiento estándar solo. Se informó una mejora de la supervivencia en el grupo que recibió el extracto de muérdago. En cuanto al cáncer colon rectal, en un estudio retrospectivo de cohorte que se llevó a cabo entre 1993 y 2000, se analizó el uso de extracto de muérdago como una terapia adyuvante a largo plazo en los pacientes que recibieron quimioterapia o radioterapia para el cáncer colon rectal, que no se diseminó. En el estudio se encontró que los pacientes que recibieron extracto de muérdago tuvieron una supervivencia sin enfermedad más prolongada, menos eventos adversos y un mayor alivio de los síntomas que los pacientes que no recibieron extractos de muérdago como terapia adyuvante. En cuanto al cáncer de páncreas, en un estudio que se publicó en 2013, se analizó el uso del extracto de muérdago con pacientes con cáncer de páncreas avanzado o metastático. Los pacientes recibieron los mejores cuidados médicos de apoyo y se asignaron de manera aleatoria a recibir un extracto de muérdago o ninguna terapia contra el cáncer. Los resultados del estudio mostraron que los pacientes tratados con el extracto de muérdago tuvieron una mejora de la supervivencia en comparación con aquellos que no lo recibieron. Podéis ver en estos estudios el resultado con otros tipos de cáncer, aunque los más satisfactorios son los tres mencionados. Como el muérdago se puede utilizar para muchas otras aplicaciones de uso casero, os voy a leer lo que dice María Treven sobre esta planta medicinal. ¿Quién no conoce al maravilloso muérdago, que clava su raíz en las ramas de los árboles de hoja caduca y en los pinos, viviendo a expensas de ellos? Esta planta parásita es una de las más prestigiosas entre nuestras hierbas medicinales. Forma un arbusto redondeado con hojas algo coriáceas de color verde amarillento y persistentes en invierno. Las bayas son blanquecinas y vidriosas y están llenas de una pulpa pegajosa. Los pájaros distribuyen la semilla, o bien al limpiarse en las ramas,
lo que les queda pegado en el pico o bien mediante sus excrementos. Solo de este modo se disemina la planta, ya que la semilla no germina ni en el agua ni sembrándola en la tierra. En la antigüedad el muérdago gozaba de gran fama como planta curativa y mágica. Se le atribuían poderosos misterios. Los druidas la tenían por planta sacra, por panacea que curaba todos los males. Estos sacerdotes de los antiguos celtas la cortaban ceremoniosamente con ayuda de cuchillos y podaderas de oro. Los antiguos médicos la empleaban como un remedio eficaz y seguro contra la epilepsia. Esta virtud, conocida ya por nuestros antepasados, la reconoce también el Dr. Bond, discípulo del padre Knapp, y recomienda el muérdago para combatir las convulsiones crónicas y los trastornos histéricos. Se recolectan las hojas y los tallos pequeños desde principios de octubre hasta mitades de diciembre y en los meses de marzo y abril. En los demás meses el muérdago carece de poderes curativos. Para secarla se corta la hierba a pedacitos. Las plantas con el mayor número de agentes activos son las que se crían sobre los robles y los álamos, pero también sirven las de los abetos, pinos y árboles frutales. Otro consejo para la recolección: en los meses de marzo y abril el muérdago casi no tiene bayas, porque en invierno se las han comido las aves. Es la época más conveniente para coger la planta, ya que usted no tendrá la molestia de quitar las bayas. Muchas veces me han preguntado por qué elogio tanto el muérdago, siendo una planta venenosa. Pues no es así. Las hojas y los tallos no son para nada venenosos, pero las bayas, en uso interno, sí lo son. Se prepara con ellas una pomada. Véase, que lo veremos al final del vídeo, modos de preparación. Constituyen en uso externo un remedio eficaz contra las congelaciones, sabañones. Una mujer tenía desde hacía años la nariz congelada. En invierno casi no se atrevía a salir de casa con la nariz morada. Su mal empeoraba de año en año. Yo le aconsejé que se aplicara en la nariz un emplasto con pomada de muérdago recién hecha y que la dejara actuar durante la noche. Aunque parezca mentira, tengo que afirmar que en pocos días se curó la nariz. El muérdago, como poderoso estimulante de la función de las glándulas, es un remedio excelente para activar el metabolismo. Al mismo tiempo, ejerce tal influencia sobre el páncreas que tomándolo regularmente en forma de cura combate la diabetes, la cual pierde su causa de origen. Sobre todo las personas que padecen de una enfermedad crónica del metabolismo deberían probar a tomar por lo menos durante medio año regularmente tisana maceración de muérdago. Esta también actúa favorablemente contra el desequilibrio hormonal. En este caso hay que tomar 2 tazas al día, una por la mañana y otra por la noche. Contra la arteriosclerosis, el muérdago es un remedio de primer orden, muy apreciado y recomendado en la apoplejía. Este mal apenas aparece en los que hayan bebido regularmente tisana de muérdago. En los casos en que se haya presentado un ataque de apoplejía, se bebe durante 6 semanas 3 tazas diarias, después durante 3 semanas 2 tazas y durante 2 semanas 1 taza de tisana de muérdago. La primera taza se toma antes y después del desayuno, la segunda antes y después del almuerzo, la tercera antes y después de la cena, cada vez media taza. Como hemostático se emplea el muérdago para atajar las hemorragias nasales. En este caso se inhala tisana fría por la nariz. Contra las hemorragias pulmonares e intestinales en tifus y disentería se toma la tisana bebida. El muérdago se puede considerar como el mejor remedio para el corazón y la circulación de la sangre. En los graves trastornos de la circulación jamás se debe cesar en hacer hincapié sobre su empleo. Como el muérdago contiene agentes que normalizan todas las funciones del organismo, sucede lo inimaginable, y es que baja la tensión alta de la sangre y sube la tensión baja. De este modo, calma el corazón agitado y también activa las funciones de este. Todos los trastornos debidos a la presión anormal de la sangre desaparecen, a saber, la congestión de la cabeza, los vértigos, el zumbido de oídos y
los trastornos de la vista. El muérdago previene simultáneamente todas las lesiones cardíacas, por lo que se puede considerar con razón como una ayuda indispensable contra toda clase de trastornos del corazón y de la circulación de la sangre. En los tiempos que vivimos, en el que al hombre se le exige tanto debido al estrés al que está sometido, necesitamos más que nunca de estos reconstituyentes. Por las cartas que recibo, me entero de que muchas personas que padecían hipertensión, graves trastornos de la circulación, abatimiento, trastornos del corazón como arritmia cardíaca, vértigos y cansancio ante el trabajo, gracias al muérdago, han perdido en poco tiempo todos estos males. Dicen que se sienten bien y han recobrado las ganas de trabajar. 3 tazas diarias de esta tisana, conseguida mediante una maceración en frío, bebidas a sorbos distribuidas a lo largo del día, normalizarán también su corazón y su circulación de la sangre y contribuirán a que le rinda más su trabajo. En todos los casos, conviene someterse una vez al año a una cura de 6 semanas a base de tisana de muérdago. Se beben durante 3 semanas 3 tazas diarias, durante 2 semanas 2 tazas diarias y una semana 1 taza diaria. En estas 6 semanas se recupera la circulación y la tensión de la sangre. Para mantener este estado, es aconsejable tomar durante un año cada mañana una taza de tisana de muérdago. Las mujeres también deberían utilizar el muérdago. Una circulación de la sangre normalizada también hace desaparecer los trastornos de la matriz y de la menstruación, sobre todo las menstruaciones excesivas y las hemorragias posparto. Para combatir las molestias causadas por la menopausia, como la taquicardia, la congestión, los bochornos y el ahogo, se debería beber esta maceración durante unos años. Los trastornos se pierden del todo y una ya no tiene la sensación de estar en la menopausia. El jugo fresco de muérdago puede ayudar a eliminar la esterilidad en las mujeres. Se lava bien la planta y antes de que se seque, se pasa por la licuadora. Hay que tomar por la mañana media hora antes del desayuno y por la noche cada vez 25 gotas diluidas en un poco de agua. Estas gotas, en forma de tintura, las venden en la farmacia. Hace poco leí en el periódico un informe de Londres según el cual 3 grupos de investigadores, trabajando independientemente uno del otro, llegaron a la conclusión de que un gran porcentaje de mujeres de más de 50 años le aparece cáncer de mama cuando han sido tratadas durante un periodo prolongado con medicamentos contra la presión alta de la sangre. ¿Por qué arriesgarse tanto teniendo nuestro excelente muérdago? Recientemente se utiliza el muérdago en la medicina para prevenir y combatir el cáncer. Las experiencias demuestran continuamente el efecto depurativo y terapéutico de las hierbas curativas. Sírvase de estos remedios para recobrar y mantener la salud. Modos de preparación. Maceración o tisana. La tisana de muérdago solo se prepara en frío. Una cucharadita colmada de hierba se pone a macerar en un cuarto de litro de agua. A la mañana siguiente se calienta todo ligeramente y se cuela. Si se necesita más cantidad por día, se guarda la tisana en un termo previamente enjuagado en agua caliente o se calienta cada vez al baño María. Tintura. Las gotas de muérdago se venden en la farmacia. Jugo fresco. Hojas y tallos se lavan y antes de que se sequen se pasan por la licuadora. Y por último, pomada. Las bayas frescas del muérdago se mezclan con un poco de manteca de cerdo hasta que se forme una masa. Contra las congelaciones y solo en uso externo, es decir, uso tópico.